Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo de Yad HaZaká, tiempo de Rambam. Hoy cambiamos eventualmente de día. eh, Algunos impedimentos que dan determinadas coincidencias. Pero bueno, Baruch Hashem, que nos podemos encontrar a pesar de los días largos y cortos en cuanto a luz solar, pero muy intensos desde el punto de vista de la actividad. Les damos la bienvenida a nuestro Sheur de Rambam virtual. Les quiero recordar que estamos estudiando el capítulo 1 de las leyes de Eruvin, en este caso, que pertenece, por supuesto, al segundo de los compuestos de los libros del Rambam, de los 14 tomos, que es el Zmanim, el tercero en realidad, perdón. El Rambam entonces nos había hablado acerca de cómo se podía hacer el eruv a través de determinados alimentos o ya sea también bebidas. Y hoy nos va a hablar acerca de las medidas que empezamos a compartir la semana pasada. Hablábamos entonces dice el Rambam, por ejemplo, había hablado, les recuerdo, en la halajá número 11, que cuando se usa vino fresco para un shituf era asociar dos pasajes entre casas o patios, decía el Rambam que se requería 2 reviot por cada participante, y igual si se usa cerveza se requieren 2 reviot. Y cuando hablamos de revi'it, obviamente estamos hablando de una medida que es habitual y que difiere eventualmente si para Shiur Torah son 86 mililitros y medio, para lo habitual son 75 mililitros y para el Hazonish son 150 mililitros. Quiere decir, hay diferentes valores para lo que se considera revi'it, que es lo que se debe tomar cuando uno tiene un vaso, y entonces el revi'it implica como mínimo la mitad de un vaso, la mitad de un vaso. Nos dice la halajá número 12, litra ha'amura bechol makom, melo shete revi'ot. Cuando habla de la litra es una palabra que se asemeja mucho a la palabra litro, ¿verdad? Y obviamente el concepto representaba en el peso habitual lo que es la libra romana. Y entonces dice, se refiere en cualquier lugar, en todas las circunstancias, a melo shtei reviot. Quiere decir 2 reviot completas. 2 reviot completas quiere decir que son 2 veces, vamos a suponer, 75 mililitros. Rashi difiere con esta consideración y dice que una libra romana, la litra, como se llama aquí en el lenguaje del Rambam, equivale a 4 reviot, o sea, 75 mililitros por 4. Muy bien, ve Oukla, nos dice el Rambam, Hatzi revi'it, que es la Oukla. La UCLA también es otra de las medidas de los pesos que había en aquel entonces, que se refiere a media, la mitad de un revi'it. Mané es como si fuera un peso, un volumen determinado. Mané amur bejol makom, cuando se habla de mané, en todos los lugares se habla de 100 dinarios. 100 dinarios son más o menos medio kilo, cuando hablamos de mané. De dinar, y el dinario, shesh ma'in. El dinario representa 6 monedas pequeñas. 6 monedas que eran las monedas habituales de Beama'a, y la ma'a, la moneda esta pequeña, son el equivalente al peso de 16 granos de cebada. Quiere decir
yo quiero que ustedes entiendan, obviamente, todo lo que representa este escenario en el Rambam, que es muy interesante para reconocer o para recorrer eventualmente todas las medidas de volumen, de peso que se tenían, obviamente, en todas las circunstancias a nivel de comercio, por ejemplo, o a nivel, en este caso, de establecer un eruv. Entonces, la ma'á, como si fuera la moneda más pequeña, era el peso de 16 granos de cebada. Y por último dice Beacela, y el Sela, que es otra de las monedas, eventualmente, Arba'a dinarim. O sea que el Sela era 4 dinarim, quiere decir 4 dinarios. Entonces, a partir de aquí, sacaríamos las distintas medidas de lo que se debería hacer. Be'revi'it dice que el revi'it, que es este cuarto, eventualmente, que dijimos, para una tradición 75 mililitros, para otra medición 86 mililitros y medio, y para otra medición 150 mililitros, todo depende de la costumbre y de la medición, porque eso también difiere. O sea, hoy en día, cuando, un ejemplo más, hablamos de kazait, hablamos del volumen de una aceituna. Para unos es 27 gramos, otros 29 gramos, para otros 30 gramos. O sea que no son cifras exactas. Arvit mejazeket minamayim o minayain mishkal shiva asar dinarim. Entonces nos dice que el revit contiene una cantidad de agua o vino, el revit, para que podamos considerar cuánto tiene, contendría una cantidad de agua vino equivalente aproximadamente a 17 dinarim y medio dinar aproximadamente, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de una cantidad bastante importante. Dimset a litra, por lo tanto, volvemos a la libra romana, marcada al principio, esta litra, Mishkal Hamisha Ushloshim dinar. Quiere decir que la litra, de la cual hablamos en todas las circunstancias, son 35 dinarios. Beaukla, que es la otra medida que habla el Rambam, llamada ukla, se refiere entonces a un peso de 9 dinarios menos un cuarto, o sea, 9 dinarios y 3 cuartos. Entonces, de esta manera, es lo que el Rambam nos está planteando, como para que reconozcamos eventualmente todos los conceptos que trabajó durante la halajá anterior. Por ejemplo, el Rambam decía, por ejemplo, Hazin Litra. Dice, cuando hablaba de, por ejemplo, de las verduras que se comen en ensaladas y que se podía, para hacer el eruv, se podían utilizar, entonces decía un mané, un cab, un puñado. Entonces, todo este tipo de medidas es lo que serviría como para poder realizar el eruv, tal como explicábamos la semana pasada. Bien, muy bien. Ahora el Rambam nos lleva a otra de las medidas que aparecen en los sólidos. Esa medida, en la halajá número 13, dice Se'a ha'amurá bechol makom. O sea que siempre que se menciona el nombre Se'a, es un nombre muy habitual, que aparece también en la Gemara, por supuesto, Se'a, Sataim, con referencia a un campo que contiene determinada cantidad de cosecha. La Se'a, que se refiere en todos los lugares, nos dice el Rambam, Sheshet Kavim, se refiere a una medida igual a 6 Kavim. Hablamos antes del Kav. ¿Sí? El Kav, entonces, representa una medida determinada que enseguida lo va a decir el Rambam. El Kav es Arba'at Logim, 4 Logim. Y el Log son 4 Reviot.
Entonces, ustedes fíjense que la CA, que siempre se menciona en los perímetros, en las medidas de la halajá, son 6 kavim. Cada kav representa 4 login o lugin, y cada lug es 4 reviñot. Es fantástico porque en última instancia, si ustedes ven que la CA tiene 6 kav y el kav son 4 lugin, quiere decir que el kav tiene 16 reviñot, 16 cuartas partes, y por lo tanto la CA tiene 16 por 6. Entonces tiene eventualmente 96 reviot. Entonces todo esto marca obviamente una cantidad, vaya, más que importante, ¿verdad? Entonces todo esto es muy importante para nosotros, obviamente, como que el reviit eventualmente es la medida que va conduciendo por todos estos lugares. Ukvar be'ar numidat a-revi'it u'mishkalah. Y dice Rambam, y yo ya hemos definido la medida y el peso del revi'it. Esto lo explicó en Ilhot Tefilá, precisamente. El Rambam define un revi'it como el volumen de un área de 2 dedos por 2 dedos, que es 2 y 7 décimas de un dedo de alto. 2 y 7 décimas de un dedo de alto. O sea, 2 y un poquito más de la mitad. Ese sería el concepto del revi'it. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo expliqué. Dice, estas medidas son necesarias para que una persona las recuerde en todo momento. Ve'elu ashiurim shadam tzarich lizkor otam tamid. ¿Qué quiere decir? Estas medidas, dice, midot beshiuray Torah, es una cosa muy importante. Obviamente, hoy tenemos otro tipo de mediciones, pero esta es la forma en la cual nosotros podríamos llegar a tener aproximación al mundo del Talmud cuando llegamos a eso. Por supuesto, hay libros que tenemos acerca de la Gemara y todo lo que representan las medidas de la Gemara, y allí obviamente uno de los que más trabajó estos conceptos fue el extinto Rabadin Steinsaltz, Zecher Tzadik Libraja, de quien compartimos parte de estas explicaciones para todos ustedes. Entonces, lo que importa ahora no es retener, todo lo que estas medidas representan. Lo importante es que sepamos que hay un concepto de litra, de ukla, mané, dinar, ¿no es cierto? Y ma'a. Y por último el sela. Todas son medidas de peso, ¿no? Para poder pesar. Muy bien. Entonces, después habla del revi'it, por supuesto que es la base de todas esas medidas, tanto en volumen sólidos o líquidos. Luego la CA, que representa, obviamente, por ejemplo, lo de un campo, ¿no es cierto? Que eran 6 kavim, y cada kav son 4 lugin, y cada log tiene 4 reviot. Y todo esto, dice, ya lo hemos explicado en otro ámbito, y por supuesto, el Rambam tiene la elocuencia de poder ayudarnos a nosotros a poder no retener y memorizar todo esto, pero sí que sepamos que tenemos una fuente como para poder tomar medidas, porque en última instancia el shituf o el eruv, el asociar un pasaje de entre casas y patios, o el eruv, aquello que va a unir, ¿no es cierto?, a un perímetro común, todo eso se puede hacer con determinadas medidas de, por ejemplo, Nishtatfu Beyain Hai, estudiamos la semana pasada, que si hicieron el shituf, quiere decir la asociación de lugares donde la gente convive unos enfrente de otros, entonces van a ser un punto en común. Si ese shituf, si esa asociación se hizo con vino, y todavía es un vino bien fuerte, shiuró se revivió de Kulam. Quiere decir que para poder hacer un shituf de ese tipo, cada persona tenía que disponer de 2 revivios. Por lo menos,
Si tomamos la base del Revi'ita de 75 mililitros, 150 mililitros por persona, ¿no? Para cada persona. Muy bien, la halajá número 14 nos dice, Ogel she'u mutar be'ajilá. Quiere decir, toda comida que está permitida eventualmente comer, y esto es importante, ¿no? Veamos. Afal pi she'u asur leze amearev. Dice, a pesar, dice, que la persona que la usa, incluso si la persona que la usa tiene prohibido consumirla, dice, areize me'arev bo u mishtatef bo. Sin embargo, puede usarla para eruv o para bien para un shituv. ¿Qué quiere decir? Porque en realidad el Rambam está explicándonos acerca de lo que es Eruv Tjumim. Eruv Tjumim significa cuando yo tengo que unir dos ámbitos diferentes, dos ciudades diferentes. Por eso dice que, porque como se indica, como estudiamos en la Halajá 8, un Eruv para un patio se puede establecer con pan, para un patio común para las personas. Recuerdan que contaba de la vivencia de mis abuelos cuando me contaban a mí, que llegaron a Buenos Aires, a la Argentina. Entonces dice, toda comida que se permite comer, ¿sí? Entonces, incluso si la persona que la usa tiene prohibido consumirla, puede usarla para un eruv o para un shituv. ¿Qué dice aquí? A ver, vamos a ver qué significa que la persona tiene prohibido comerla. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es Keitzad? Pregunta Rambam. Mishtatef u anazir beyain beisrael bitruma. Ah, entiendo. Un nazir, ustedes saben que por la ley de la Sagrada Torah, el nazir es una calidad de persona que ha hecho un voto, ¿verdad? Nazir quiere decir que esa persona ha comprometido, ha hecho un voto personal, una promesa, un neder, que se habrá de alejar por un tiempo determinado de determinadas cosas. Generalmente el nazir se aleja, en este caso, de la bebida alcohólica, en este caso del vino o también de las uvas, eventualmente. Así establece la Sagrada Torá, por ejemplo, el concepto del nazir. Por supuesto, también encontraremos el nazir que hace el nazir de la carne, que habrá de dejar de comer carne. O encontraremos un nazir como Shimshon, ¿se acuerdan? Sansón, el juez que tenía como pauta su mamá en el embarazo no tomar ningún tipo de licor, ni fermentos, ni vino, ni nada. Mientras que Shimshon, Sansón, tenía una condición fundamental que era no cortarse sus cabellos. Esa era la Nezirut de Shimshon. Ahora bien, ¿qué dice aquí el Rambam? Un nazir, es decir, en este caso, como dice el libro de Bemidbar, en el capítulo, al comienzo del Humash de Bemidbar, la cita en Bemidbar de, creo que es en capítulos, en Perashat Naso, sí, Perashat Naso, aquí dice, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. הקדוש ברוך הוא le habla a Moshe para que le diga a Israel, hombre o mujer, que hayan de ser una promesa, un juramento, un voto de Nazir. Nazir es leazir la Hashem, quiere decir, ellos van a hacer un compromiso, un voto personal, no compulsivo, quiere decir, lo hacen porque quieren delante de Hashem. Entonces dice la Torah específicamente, en el caso de este del Nazir, Miyain beshechar yazir, chometz yain bechometz shechar lo ishte. Bechol mishrat anavim lo ishte, va anavim lachim bishim lo yochel. Entonces nos dice la Torah que el Nazir entra en esta consideración que no puede tomar ni de vinos, ni de aguardiente, ni de vinagre de vino, ni de vinagres o todo lo que sea fermento de licores, tampoco puede beber, ni siquiera jugo de uvas, no puede, ni siquiera
uvas frescas ni uvas secas, pasas de uva. Nada, absolutamente nada, el nazir puede servirse para comer. Bien, entonces el Rambam dice, ¿cómo es eso que estoy diciendo? Tomemos el caso del nazir. El nazir puede establecer un shituf, asociación de pasajes comunicantes entre casas, usando vino. Por eso dice, toda comida que se permite comer, incluso si la persona que la usa tiene prohibido consumirla, es el caso del nazir, que no puede beber el vino, no la puede consumir, puede hacer un shituf con vino. Así como un israelí puede establecer un shituf utilizando la trumá. ¿Por qué? La trumá es una ofrenda, como ustedes saben, que se eleva al Bet HaMikdash, trumot. Y obviamente, ¿quién puede comer la trumá? De acuerdo a la Sagrada Torá, tanto en el libro de Vaikra como en el libro de Bemidbar, nos habla de que solamente el Cohen puede comer de la trumá. ¿Está bien? Entonces, hoy en día, eventualmente, si bien esto lo dice, por supuesto, Marán en el Shulchan Aruch y la Mishnah Brura, hoy en día, en la era actual, incluso los Kohanim, los sacerdotes, son ritualmente impuros y por lo tanto tienen prohibido de participar de la terumá. Entonces la terumá, hoy en día, no se puede utilizar para Eruv. Todo aquello que es terumá se debe tirar. No se lo puede utilizar para Eruv porque tampoco los Kohanim pueden comerla. Porque hoy en día estamos en un estado de impureza ritual, ¿no es cierto? Del momento que Am Israel ha estado desperdigado y está desperdigado entre las naciones del mundo, lo que tenemos delante es obviamente todo un ritual, una tuma ritual. Muy bien, dice el Rambam, Vejen anoder me'ochel ze o shenishba shelo yochelenu. Dice, de manera similar, también vamos a ver que se podrá hacer un shituf, quien una persona que hace un voto o un juramento de no consumir determinado alimento. ¿Está bien? En realidad dice aquí, dice, Shenishba shelo yochelenu, que esa persona juró que no habría de no comer, un mistatefbo, y participar en él, dice, puede en particular, o sea, puede usarlo para hacer un eruv shituf, porque si no es apto para una persona participar de él, es apto para otra persona. ¿Qué significa esto? Una persona que hace un voto o un juramento de no participar de un alimento en particular. ¿Qué significa el concepto de no participar? El Rosh, Rabbeinu Asher, una de las máximas autoridades del mundo ashkenazí, gran rabino de España, y el Tur, que fue su hijo, el Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov Ben Asher, el Tur en Ora Haim, dice que la palabra participar, Mishtatev, es exacta. Si una persona supone la halajá, prometiera no beneficiarse de un alimento, entonces se le prohibiría usarlo para ese propósito. Otros difieren que no, que dado que las mitzvot no fueron dadas para nuestro beneficio, usar la comida para un eruv no viola el voto de uno. Y entonces dice el Shulchan Aruch HaRav que uno debe ser estricto y seguir la decisión del Tur, y es la palabra participar, es exacta. ¿Qué significa el sentido de participar? Explica eventualmente el Rab y nos dice, bueno, veamos aquí una cosa muy importante, sí, muy trascendente, ¿no es cierto? Mishtatef, dice, a pesar de que está prohibido, él puede participar. Entonces, me'arev bo u mishtatef bo. Hace el erub y participa, hace el shituf con él. Sheimeno raúl lazeh, arei u raúl lacher. Porque puede ser que lo que no sea apto para una persona sea apto para otra. Entonces, en este caso, el Tur dice, por eso dice, puede hacer shituf y puede hacer erub. Puede ser que la persona no quiere comer eso.
pero para otros sí es posible comerlo, y entonces lo puede hacer. Muy bien, aval, pero ahora viene la excepción. Davara asur la col, pero una comida que está prohibida para todos. Quiere decir, no hay diferencia. Y aquí tenemos que aprender un concepto. Por ejemplo, el tevel. Tevel se escribe con tet, bet y lamet. ¿Qué significa tevel? Entonces, el tevel representan aquellos alimentos que no se han separado terumot y maasrot, que no se han separado ni la trumá, ni las ofrendas, ni los diezmos. Y por lo tanto, eso se llama tevel, tet, bet, lamet, y eso queda prohibido comer. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante saberlo. Entonces, por ejemplo, el Rav Steinsaltz dice, son frutos que no fue separado de ellos ni trumot ni maasrot. ¿Está bien? Entonces dice, Abaldavara asur la col, que tevel, pero si se utiliza eventualmente algo que está prohibido para el consumo de todos, por ejemplo el tevel, quiere decir aquello que no fue separado, ni su ofrenda, ni su diezmo, afilu tevel shel divrei sofrim. Prestemos atención, por favor, y dice incluso la comida que se considera tevel solo por el decreto rabínico. ¿Qué quiere decir? Productos que crecen en contenedores. Así explica el Rambam a la Mishnah de Berajot. Explica el Rambam, perot, los midibrei sofrim, son perot que deben hacerse su separación, su afrashá y su trumá de maasrot, que son midibrei sofrim, que son que nuestros sabios han determinado, o sea que no necesariamente requerían, pero es una mitzvah de los jajamim que hagamos con ellas. Entonces dice incluso Tevel por decreto rabínico, Bejel Maaser Rishon Shelon Itlat Trumatoka Hogen, lo mismo que el primer diezmo, del cual se tomó indebidamente terumá, ¿no es cierto? El primer diezmo que se separó antes de la terumá. Antes que se le permita participar del diezmo, es necesario separar la terumá. Entonces, la terumá es para el Cohen. El diezmo eventualmente se separaba para los levitas. Entonces, tenemos que la terumá primero. Entonces dice, Dejer Maaser Rishon Shelon Nitlat Trumatoka Hogen. Quiere decir, una Trumat Maaser, un donativo de Maaser, y eso representa una Trumá Gedolá, de vez en cuando. Bejen Maaser Sheni Be'ekdesh Shelon Nifdu Ba'alajá. Lo mismo dice Rambam, habla del segundo diezmo o artículos consagrados del Ekdesh que no fueron redimidos de la manera adecuada. El segundo diezmo, el primer diezmo, Maaser Rishon, se debía entregar a los Leviim, no hay ninguna duda, ¿no? Y a los Kohanim, por supuesto. Entonces, el Maaser Sheni era el Maaser, el segundo Maaser, que los dueños de esos frutos deberían comerlos en Jerusalén, solo en Jerusalén. Y todos los Ekdesh, son los artículos consagrados, no se pueden utilizar porque son Hekdesh, son algo que han sido Mukdashim, quiere decir consagrados, no se les podía dar propósitos mundanos. Entonces, ¿qué se hacía con ellos? Estos artículos se podían canjear y luego usar su valor canjeable para propósitos mundanos. Entonces, en este caso estamos hablando de una situación en la que el pidión, la liberación, la redención se realizó incorrectamente. Por ejemplo, que se usó metal sin acuñar. Entonces, tampoco sirve eventualmente, dice el comentario. Enseguida les explico qué representa, que no fueron redimidos de manera adecuada. Dice Leófena Pidión Kaalajá. Dice, esto es de acuerdo a lo que es la redención de acuerdo a la alajá. Shelon Ifdu Kaalajá. Entonces, todas estas realidades. Una comida prohibida que es tevel, incluso la comida considerada tevel por decreto rabínico.
el primer diezmo que se tomó indebidamente antes de la Trumá, o el segundo diezmo, o el Ekdesh, que no fueron redimidos de la manera adecuada, entonces dice el Rambam, Ein me'arvim u'mishtatfim ba'em. No se pueden utilizar para hacer un eruv o un shituf. O sea que aquí ya encontramos eventualmente las limitaciones para hacer el shituf. Entonces es importante saber, tal vez, que debamos tener una línea, eventualmente, de que todos los maasrot, y es importante que tal vez lo sepamos diseñar, el trabajo de la tierra representa un trabajo de 6 años. Sheshanim Tavot. 6 años habrás de trabajar la tierra. Ubashevi'i Tishbot. Y en el séptimo año la tierra tiene que hacer un Shabbat la Hashem. Un Shabbat para el Todopoderoso, ¿verdad? Ese es el famoso año de remisión o Shenat Shemitah, año sabático, ¿verdad? Donde la tierra no se trabaja. El año que viene va a ser ya Shenat Shemitah de vuelta aquí en Israel, si Dios quiere. Ahora bien, ¿qué tenemos por delante? Tenemos por delante, eventualmente, que el trabajo de la tierra implica que el campesino, el agricultor, tiene que separar todos los años un maaser. Pero fundamentalmente, aparte de la trumá para el Cohen, que es la ofrenda, tiene que dar un maaser. Maaser rishon, ¿no es cierto? Que lo habrá de compartir con los leviim, los kohanim en el Bet HaMikdash. El maaser sheni, que es el maaser, el diezmo que el dueño tiene que comer esos productos de su cosecha en Jerusalén. Y hay otro maaser llamado maaser ani, el maaser de los pobres. Todo eso está organizado eventualmente a lo largo de los 6 años de trabajo. Por ejemplo, para tener una idea, el diezmo de los pobres se debe dar indefectiblemente en el año 3 del ciclo de trabajo de la tierra y en el año 6. Por ejemplo, el Maaser Sheni se debe dar en el año segundo, en el año cuarto y en el año quinto. O sea que la carga impositiva para la Sagrada Torá, si me permiten el ejemplo, es una carga importante. Pero eso representaba que esa carga impositiva era un desprendimiento esencial para todo lo que representa la sociabilización en cuanto de una economía que permitía que aún los más necesitados o aquellos que estaban privados de el trabajo de la tierra, como los leviim, tuvieran asegurada su parnasá, su sustento, ya que ellos hacían obviamente una tarea a nivel espiritual en representación, del pueblo judío en el Bet HaMikdash. No hay ninguna duda que el Maaser Ani era 2 veces en el ciclo de 6, año 3 y año 6, implicaba que obviamente los Aniim sabían que había un año que el Maaser estaba dedicado a ellos, 2 años. Pero no olviden también, porque obviamente tendríamos que pasar otra vez, bueno, es inacabable el estudio de la Torá, ¿no? Hoy lo veíamos con nuestros queridos alumnos, con Dani, que está aquí presente, y su señora esposa, que lo que aprendemos de la Torá eventualmente es es un reciclar permanente, ¿verdad? Y entonces, de una u otra manera, el concepto de que la Sagrada Torá habla de el ger, el yatom, la almaná, habla del extranjero, el prosélito, el yatom, el huérfano y la almaná, la viuda, también eso lleva a que podamos tener cierta sensibilidad y por lo tanto, cuando se va a producir la cosecha del año, de año en año de ese campo, la Torá también está hablando de conceptos que tienen que ver con leket, shijeja y pe'a. Habla con otras leyes que son inherentes al trabajo del campo y a la cosecha del campo
en este caso leket, cuando se juntan gavillas, y me olvidé de llevarme una gavilla o dos o tres gavillas de todas las que separé en el campo, no puedo volver a tomarlas. Shijeja es lo que olvidé de cosechar. Y la PA es un rincón de mi campo, una esquina de mi campo que debo dejar libre para que entren los necesitados a tomar lo que quieran. Lo mismo, vejenta hace lejarmeja. Así también vas a hacer a tu kedem, quiere decir a tu viñedo, uvezeiteja, y a tu olivar. Quiere decir que también la persona no puede rebuscar tras de los olivares, lotajbot zeiteja, dice no sacar todos los racimos, todos los olivares, sino también dejar para que vengan los necesitados y tomen. Lo mismo con la vid. Con esto les quiero decir, y no con menos efusividad, que la Sagrada Torá, si bien impone un deber casi impositivo enorme a la persona, todas estas mitzvot fueron dadas no solamente para beneficiar a quien lo necesite, sino para permitir que el corazón de la persona pueda ser un corazón generoso. Por eso siempre la Torá habla del concepto Me'et Kol Ish Asher Idbebenu Libo. Cuando habla de las donativos para construir el santuario, ¿quién tenía que ser el donante? Me'et Kol Ish, de todo hombre, de toda persona, de toda mujer, Asher Idbebenu Libo, que su corazón Idbebenu. Ahí viene la palabra Nedavá. Lamentablemente, la influencia de los conceptos cristianos que tanto se metieron en el judaísmo han transformado la Nedavá en caridad. La Nedavá la han transformado en una cosa miserable, en una caridad mal entendida. No, Nedavá significa la capacidad del hombre de poder dar de sí lo mejor. Kol ish asher idbebenu libo. La Nedavá está relacionada con el corazón. Y por eso Rav Shimshon Rafael Hirsch hablaba que el verbo nadav, que es filantropía, hoy en términos modernos, ¿sí? Y la filantropía que es filantropos, quiere decir el amor hacia, que lo atrae hacia el otro. Y entonces esa atracción hacia el otro implica el poder ayudar, y por lo tanto el nadav, el nadiv, el filántropo, tiene que ver con una condición del corazón. Rav Hirsch decía que la raíz del verbo nadav tiene que ver con el concepto también, onomatopéyicamente, con el verbo natav. Escuchando ahora la lluvia que golpea en mi ventana, Baruch Hashem, que caigan lluvias de brajá y que traigan realmente la brajá para todo el mundo. Entonces escucho la tipá. Tipá, ¿qué quiere decir? Gota. Rav Hirsch decía, ¿qué es Nedivut? Nedivut no es la caridad, el, el ser, el tener lástima de alguien. No, no, no. Es Nedivut, es Nadav, es Natav. Es como el riego gota a gota. Hoy, el riego gota a gota es lo que permite que el desierto florezca. Cuando tú das con tu corazón, de a poquito, pero siempre, gota a gota, ese corazón se acostumbra a ser un corazón generoso. Hacer una donación única a veces ayuda mucho al que la recibe, pero no ayuda mucho al que la da, porque va a dar una vez, puede ser que la segunda vez ya no dé, y una tercera vez le va a fastidiar. Sin embargo, dice Rambam, enseñándonos en otro ámbito, si tú tenés 1000 monedas para tzedaká, tú puedes darle esas 1000 monedas a una persona necesitada y ese hombre se va a sentir hiper agradecido. Pero si querés educar a tu corazón dar, reparte una moneda a 1000 personas. Entonces el hecho de reiterar y de repetir y de repetir y de repetir y de repetir y de reiterar te hará una persona mejor. Es por eso que todo el trabajo agrícola parece ser muy pesado,
desde el punto de vista de la requisitoria de impositiva. Yo lo entiendo, pero también es una suerte de que me ayude a mí a comprender, y lo digo a veces emocionado, porque nosotros tenemos una comunidad hermosísima aquí en Ranana, que quiera Dios que sea muy pronto de muchos de ustedes, algunos ya la viven esta comunidad aquí, gracias a Dios, y otros bueno, que confiamos que en algún momento lleguen. Y ustedes saben, nosotros no pedimos donaciones en general. De ahora vamos a empezar con un sistema de ayuda a nuestro Bet Midrash. No estoy pidiendo nada, simplemente porque nos enfrentamos ahora con un mundo de gastos importantes para el Bet Midrash, no para nosotros. Nosotros, gracias a Dios, no necesitamos cobrar la tarea, pero sí estamos alquiler del lugar y estamos volviendo a las clases presenciales. ¿Pero por qué decía esto? Porque en Shabbat a veces suben muchos jóvenes que vienen, ya han hecho su bar mitzvah hace 3 o 4 años. Y lo maravilloso es, o un año particularmente, y lo maravilloso es que esos niños, adolescentes, vienen con el sentido que han heredado de sus padres y hacen su donación al Sefer Torah. No importa cuánto. Si son 18 shekel o son 100 shekel, no importa. Pero lo importante es cómo tú podés generar dentro del corazón de tu hijo el que sea nadiv, el que sepa dar. Saber dar es la mayor de las sabidurías, porque cuando uno sabe recibir también sabe dar. Y si sabe dar también sabe recibir. Bueno, perdón, me fui un poquito del tema, pero creo que era importante hablar de estas realidades que Rambam trae aquí, y por eso la importancia de que el tebel no se puede comer, porque no se ha separado de él las trumot y las maasot. Ahora dice el Rambam, ume'arevim umishtatefim ba demai. Dice Rambam, sin embargo, podemos utilizar el demai para un erub o un shituf. ¿Qué son? Demai son productos de los que no estamos seguros si los diezmos fueron separados o no. No estamos seguros. Entonces eso genera una duda, pero dice del demai, sí se puede separar para un erub o un shituf, ya que es apto el demai, ¿para qué? Para ser usado por los pobres. ובמעשר שני, בהקדש שנפדו, אף על פי שלא נתן את החומש, שאין החומש מעקר. Y dice lo mismo, de manera similar, podemos usar el primer diezmo después de que se eliminó terumá, y el segundo diezmo o artículos consagrados, el ekdesh, que fueron redimidos, o sea, fueron redimidos, quiere decir, redimidos de ser consagrados al santuario, incluso si no se pagó el quinto adicional de su valor. Dice, porque no dar el quinto adicional no anula la redención de estos productos. Quiere decir, la Sagrada Torá nos dice que cuando se redime el Maaser Sheni, el segundo diezmo, o el Ekdesh era cuando una persona consagraba algo al santuario, entonces cuando se redime, quiere decir, ya se le quita ese nivel de santidad, es necesario agregar una quinta parte adicional del valor de ese artículo. Sin embargo, una vez que se paga el valor del artículo en sí, aunque el quinto adicional, el Hamesh, no todavía está pendiente, ese artículo o ese objeto se considera canjeado y puede usarse para Padui, ya ha sido liberado y se puede utilizar para fines mundanos, como es el caso de Nero. Entonces dice, Umearvin de Maaser Sheni B'Israel. Podemos usar el segundo diezmo en Jerusalén, que la mitzvah era comerlo en Jerusalén, ya que es apto para ser comido allí. Aval lo bakbulim, pero no puede usarse fuera de la
ciudad. Y eso es importante. En Jerusalén se podía utilizar, pero no dentro de la ciudad. Muy bien, vamos una alajá más antes de finalizar. Dice el Rambam, Keitzat me'arevim bachatzerot. ¿Cómo se establece un eruv que une todo el área de un patio? Entonces dice, Govin jalá achat shleimá mikol bait ubait. ¿Cómo se hace el eruv de Hatzerot? Hatzer es patios. Tenemos patios, 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 patios. ¿Cómo se hace un eruv de todos esos patios para que se pueda transportar de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro? Entonces dice, se recoge, Govin jalá, quiere decir ese pan entero, obviamente, de cada casa. ¿Bien? O sea, que en este caso, el Rambam dice el pan entero. Están los comentaristas del Rambam, como el Rabbi Abraham ben David, el Ra'avad, que difiere del Rambam y afirma que era una costumbre recolectar una porción de harina de todas las casas en el patio y luego, con esa harina que recolectaron de todas las casas, se horneaba una jalá. Otros mencionan la costumbre de que una persona horneara un pan con su propia harina y les diera a todos una porción. O sea, eso dice el Ramá, de acuerdo al agregado de la halajá ashkenazi. Bueno, básicamente dice Rambam, se toma una jalá completa de cada casa y casa, y se colocan todas las jalot en un solo recipiente en una de las casas de ese patio. ¿Está bien? Quiere decir, una de las casas de ese patio significa el lugar donde se almacena, el eruv, debe ser apto para servir como vivienda también. Por lo tanto, todos los ejemplos que el Rambam menciona como aceptables pueden servir como vivienda si es necesario. ¿Está bien? Entonces, aquellos que son inaceptables no son aptos para vivienda, por supuesto, de acuerdo a lo que dice el Rambam. Entonces dice, se lo deja todo en un Keliahat, dice, o en una de las casas de ese patio. Afilu bebeita teben, inclusive se lo puede dejar en un granero, beita teben, donde está la cosecha, o bebeita bakar, o bien se lo puede dejar en el establo, o bebeita otzar, o tal vez en beita otzar, que es como si fuera un depósito mayor, bebeita otzar, el mahzar, el depósito. Avalim letanó bebeit sha'ar, pero dice, si el eruv se colocó en una puerta de entrada, quiere decir una pequeña casilla que está a la entrada donde está el shomer, el guardián de ese lugar, dice, pero si lo puso en ese lugar, afilu beit shar shel yahid, incluso si se trata de la casa de entrada que pertenezca a un particular, ¿verdad? O, dice Rambam, be axadra, o be mirpeset, o be bait she'en bo arba amot al arba amot, o en una exadra. Exadra o excedra es un espacio, una rejabá, que es todo como la antesala, como un patio muy grande antes de la casa, que tiene por lo menos 3 paredes y un techo. Eso se llama la excedra o la exadra, de lo cual habla el Rambam. Y en este caso, una estructura, obviamente, excedra, como su nombre lo indica, una estructura arquitectónica griega que constaba, obviamente, de 2 o 3 paredes para los tantes mefarshim. O Bamir Peset, o un Porsche, o eventualmente un Bait, She'en Bo Arba Amot ad Arba Amot, o una casa que no tenga 4 codos por 4 codos. Entonces, en ese caso, si lo dejó todo allí, aquello que es inaceptable como vivienda, diría el Rambam, y no eruv, no se puede considerar un eruv.
Ukshemekabetz Aeruv Mebarej. Ahora nos dice Rambam, cuando el Eruv se ha reunido, sí, dice, la bendición se tiene que decir antes de que se lleve a cabo la mitzvah. ¿Sí? Ahora, el Beit Yosef, que es Maran Yosef Karo, en su comentario al Rambam, el Orah Haim, establece que es preferible recitar la bendición antes de comenzar a recolectar el pan o la harina de cada hogar. O sea que él le dice que todavía antes de empezar a juntar el pan o la harina, hay que decir la bendición. Y los Aharonim, quiere decir las autoridades posteriores al Shulchan Aruch, todos los que vienen del siglo XVI en adelante, afirman que se puede recitar la bendición después de completar la colección, quiere decir cuando se terminaron de reunir. Entonces, ¿qué bendición dice? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat eruv. Bueno, creo que se entiende muy bien sobre la mitzvah del eruv. Y luego tiene que decir, es la versión que decimos hoy cuando hacemos eruv. Be'eruv ze yeh mutar lechol benei hatzer leotziu leachnis mibait lebait beshabbat. Por medio de este eruv, todos los habitantes de este patio podrán traer, sacar e ingresar objetos de una casa a otra. ¿Está bien? También el Shulchan Aruch agrega Marán después en su fórmula, en Orah Haim, y desde el patio a las casas y desde las casas al patio. O sea, para que sepamos que el camino es de ida y vuelta. Veyesh la katan likbot eruvei hatzerot. Un menor, dice, un niño, puede recoger el pan para el eruv que une a toda el área de un patio. O sea que no tiene que ser un adulto mamás. Katán quiere decir que es menos de la edad de bar mitzvah. Ubayit shemanijim bo eruv, y la casa donde eventualmente se coloca el eruv, enot tzarich litenet apart. No necesita dar, obviamente, esa jalá. ¿Verdadamente? ¿Por qué? Porque ya las otras personas se unen al eruv y demuestran que tienen derecho a vivir en esa casa. La persona que vive realmente en esa casa, donde se guarda el eruv, por el contrario, no necesita ninguna otra indicación de que ese es su hogar. ¿Para qué dejaron toda la jalota en esa casa? Para decir que cada uno tiene un lugar en esa casa. Pero el que vive en esa casa no necesita decir que es su casa. Muy bien, si los habitantes de un patio normalmente colocan el eruv de una casa como expresión de los caminos de la paz, dice Rambam, dice entonces, si los habitantes de un patio normalmente colocan el eruv en una casa, entonces dice, ¿qué significa? Que ya estaban acostumbrados a hacerlo en un lugar, entonces no se suele modificar esa casa, mipnei darkei shalom. Entonces, por los caminos de paz, quiere decir la convivencia, es mejor eventualmente no cambiar esa casa que ya estaba designada, entonces mipnei darkei shalom. Sheyeshana ali bnei abayit. Dice el Rav Steinsaltz, porque los que habitan en esa casa tienen provecho, donde toda la gente acostumbra a dejar el eruv, tienen un beneficio los que habitan en esa casa donde se ponen toda la jalot, porque esa familia no tiene que poner pan. Y por eso es que no quieren cambiar, obviamente, esa costumbre y por lo tanto el eruv no se debe enviar a otra casa. Bien, bueno, muy bien, llegamos hoy al final de nuestro Rambam cotidiano. Les agradecemos que estén con nosotros y bueno, todo lo que sea las medidas y del Rambam, yo me comprometo, Belín Neder, con tiempo, a poder tenerles aquí una tabla. Y de todas maneras, no vamos a poder utilizar mucho, a no ser que nos dediquemos a estudiar no solamente Rambam, sino la Gemara, para poder estudiar y comprender todas las medidas de las cuales el Rambam, por supuesto, habla y con tanta asiduidad y sabiduría. Muy bien, Laila Tov, un día
extenso, productivo y muy feliz con muchos de nuestros alumnos que han dado un paso esencial en la vida y que han abrazado hoy el judaísmo delante del Bet Adin Rabbani de Giur en Tel Aviv. A todos ellos que hoy han sido para nosotros una demostración de conocimiento, de compromiso, de orgullo. A todos ellos les deseamos Mazal Tov, a todos los que ya pasaron también y que están con nosotros ahora estudiando. A todos ellos les deseamos verdaderamente Mazal Tov. Nos vemos, si Dios quiere, a lo largo de la semana. Mañana, jueves, por supuesto, tenemos los pétalos de la rosa y luego tenemos la clase para mujeres, la clase para niños y Perashat Shavua con el Rav, con el Keli y Akar. Que tengamos fundamentalmente buena salud y la fuerza cotidiana que Hashem nos inspira para poder compartir con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y gracias al Rabbi Yosef también por ayudarnos a poder llegar a cada casa. Y bueno, vamos a pasar un mensaje en las próximas semanas con respecto a este proyecto para ayudarnos a sostener el Bet Midrash. Yo les ruego nada más que nadie lo considere ni obligatorio, simplemente queremos solicitar ayuda a quienes puedan para con mucho, poco o mediano poder comenzar una nueva etapa del Bet Midrash que Bezrat Hashem lo vamos a ampliar para que la gente pueda llegar ya en mejores tiempos a estudiar presencialmente. Bueno, muchas gracias a todos y Shavuot Tov. Hasta la próxima.